Bueno, buenas tardes muchachos, espero que todos se encuentren bien en sus casas, en sus hogares, que, que sea todo muy correcto, que la situación que estamos viviendo pues vaya mejorando poco a poco. Bienvenidos a nuestra nueva clase. La clase de hoy es la última clase de termodinámica y vamos a ver la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para continuar tenemos que hacer una acotación primero. Recordemos que en las diapositivas pasadas y en la clase pasada hablamos sobre cómo James Joule enunció el cómo retirar energía o cómo sustraer energía de un sistema. Él decía que era a partir de dos maneras. Una, con energía térmica, es decir, extrayéndole calor. Y dos, pues que el mismo sistema hiciera un trabajo sobre él, ¿sí? Realizando un trabajo sobre él. Ahora, vamos a ver esa notación. ¿Qué será trabajo y calor en termodinámica? El trabajo, recordemos que es un concepto mecánico. Es un concepto que nosotros lo vimos el año pasado y trataba sobre el estado inicial y el estado final de un sistema. Para poder recordarles, yo siempre hacía un ejemplo sobre mi mesa de trabajo, la mesa del docente. Entonces estaba la mesa del docente y yo les decía, bueno, tenemos que trasladarla hasta el otro lado del salón. ¿Cuántos caminos posibles hay? Ustedes me decían infinitos, ¿cierto? Decían, bueno, estaba en línea recta, ¿cierto? Podíamos llevar la mesa en línea recta, podíamos irla en S, ¿cierto? Pasarla sobre todas las mesas, salir del salón, dar una vuelta a todo el colegio, volver a entrar al salón y llegar al punto donde debíamos llevarla, y etcétera, etcétera, etcétera de caminos. Entonces el trabajo solamente era la fuerza que se aplica por la distancia entre el punto A y el punto B. O sea, solo nos importaban los puntos iniciales y finales, no nos importaba el camino. ¿Listo? Ahora, de forma macroscópica, es decir, en el mundo real, en nuestro mundo observable, el estado de un sistema aislado se determina a partir de la presión P, que la medimos en pascales, el volumen V, que ya sabemos que lo medimos en metros cúbicos, la temperatura T, que ya sea casos que la medimos en grados Celsius o en grados Kelvin, ¿sí? Lo vimos en calor latente y calor específico, y la energía interna U. Porque es importante la energía interna, nosotros la hablamos en la clase pasada. La energía interna es una energía propia del sistema. Viene de, por ejemplo, la energía nuclear, la energía de cohesión de moléculas, etcétera, etcétera. La energía de deformación, de posible deformación, ¿cierto? La energía elástica, cuando a digamos así, a una bola de baloncesto, pues le imprimen un golpe y ella recupera su forma, es una energía interna propia del sistema, ¿cierto? No es que eh, el mismo golpe lo vaya a recuperar, no, es una energía que tiene dentro del sistema. Y también lo decíamos porque pues el calor no es parte de la energía interna, es decir, el calor es una energía en tránsito. Recordemos que en tránsito es que va variando, pasa de un sujeto a otro, etcétera, etcétera. Bien, para entender el trabajo en termodinámica, consideremos un gas contenido en un émbolo. Recordemos lo que es un émbolo, que era parecido a una jeringa sin salida, o sea, con un pistón móvil, con una tapa móvil. Este gas ocupa obviamente un volumen y está ejerciendo una presión. Entonces, más o menos es esto, ¿cierto? Ahí tenemos en el GIF, pues que un gas, ¿cierto? Estas partículas acá, un gas que está contenido en un émbolo que se mueve, ¿cierto? Y acá hay un peso que pues sostiene el émbolo, ¿cierto? De otra manera, pues obviamente el émbolo saldría a volar a medida que se calienta. Entonces lo vamos a hacer un poquito más visible. Digamos que tenemos la flama, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro émbolo, tal y como yo lo pintaba el, en el tablero. Ahora, obviamente la flama le otorga calor, ¿sí? Está otorgando calor en esa dirección al gas.
Este de acá será nuestro peso, masa por gravedad. Recordemos que siempre peso es masa por gravedad. Y pues acá tenemos el volumen V, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues a medida que se calienta, pues obviamente va a ejercerse una presión. Una presión que trata de liberar el gas, trata de hacer ascender el émbolo. ¿Y qué va a pasar? Pues una presión sobre qué? Sobre esa área de contacto, o sea, sobre la área del émbolo. O sea, podemos decirlo que acá, sobre esto, a ver, yo trato el resaltador. Todo esto, la parte de abajo, ¿cierto? Es un área, ¿sí? Que está en contacto con esa presión. Pues nosotros habíamos visto mecánica de fluidos, ¿sí? Habíamos comenzado con esos datos. Y pues esa área va a generar, ¿qué? Que pues al momento de ejercer una presión va a salir una fuerza F. Entonces, ahí tenemos la flamita. Después de un tiempo, pues se va a subir el pistón, ¿cierto? El émbolo va a subir, a pesar de que tenga el peso, así como nos dice el GIF. Pero ¿qué va a pasar? Pues si nosotros comparamos la altura del émbolo, ¿cierto? Que la vamos a llamar delta de Y, esa variación de altura de ese émbolo, pues vamos a ver que el volumen creció, ¿cierto? Hay una variación en ese volumen. Si nosotros lo tenemos en cuenta, ese delta de Y, lo vamos a sacar de ahí, es técnicamente esa forma, como un cilindro, ¿cierto? Y esa área que nosotros estamos hablando, que es la área de la tapa del émbolo, pues será circular, que es pi r cuadrado. Ahora, recordemos la ecuación del trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento en este caso se dio en el eje Y, en el eje de altura. Entonces será delta de Y. Recordemos que un delta es algo final menos algo inicial. Eso no hay casi eh, cuestiones. Pero esta fuerza de acá, la voy a tomar con la punta. Esta fuerza de acá, ¿por qué fue ejercida? Pues obviamente fue ejercida por la presión, ¿sí? Por el área. Por eso aparece esto de acá. Presión por área. ¿Sí? Y este delta de Y, pues obviamente es este mismo. ¿Qué pasa? El área ya sabemos cuánto es, ¿cierto? El área es esto, pi r cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos pi r cuadrado. Y si nosotros lo vemos, pi r cuadrado por la altura, ¿cierto? Que sería esta altura como esta h, que sería delta de Y, ¿a qué nos da? A un volumen, a una variación de volumen. Es como si tuviéramos altura inicial y altura final. Por lo tanto, el trabajo se puede ver como eso, presión por la variación de volumen. Es decir, presión por el volumen final menos el volumen inicial. Bien, teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una generalización de la ley de conservación de la energía. Recordemos que la ley de la conservación de la energía, como lo vimos en la presentación pasada, dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Además, pues simplemente la primera ley de la termodinámica incluye dentro de esas energías, ¿sí? Posibles cambios en la energía interna, ¿sí? Incluye la energía interna ahí. Es decir, dentro de la conservación de la energía, también hay posibles cambios dentro de esa energía de deformación o la energía propia de un sistema. Por ende, es una ley universalmente válida para todo marco de procesos. O sea, nosotros podemos hacer procesos termodinámicos, procesos mecánicos, etc. Y la primera ley de la termodinámica debe estar implícita ahí. ¿Qué va a pasar? Pues muy sencillo. La energía puede transferirse o extraerse de un sistema de dos maneras, como lo dijo James Joule. Como trabajo sobre un sistema, lo que requiere un desplazamiento macroscópico, así como lo vimos en el émbolo, que haya un desplazamiento de ese émbolo, ¿sí?
de un punto de aplicación de una fuerza. O sea, la presión se aplicó sobre el área del émbolo, pues en ese momento se ejerció una fuerza y fue lo que elevó el émbolo, como lo vimos en la anterior diapositiva. O también se puede mediante transferencia de energía térmica, ¿cierto? Ahora, suponga que un sistema pasa de un estado inicial, ¿sí? Con una presión inicial y un volumen inicial, y después con una presión final y un volumen final. Ese cambio, durante ese cambio, ¿sí? Pues obviamente se le inyectó calor, así como vimos en la diapositiva pasada. Es decir, la flama inyectaba calor y es positivo. Y también el trabajo sobre el sistema, o sea, el trabajo de que venga y coge y diga, bueno, yo voy en la dirección de la fuerza, ¿cierto? Si yo hago una presión, ejerzo una fuerza, hay un desplazamiento y yo voy en la misma dirección, pues obviamente ese trabajo también será positivo. Sin embargo, ese trabajo efectuado por el sistema viene a causa de una transformación de energía, o sea, es una pérdida de energía, una energía que hay transformada en trabajo, ¿sí? Y solamente la energía interna dependerá del estado inicial y final del sistema. Por lo tanto, tendremos esta ecuación que es primordial. Delta de U significa la variación de la energía interna. Una variación será la energía interna final menos la energía interna inicial. Pero en términos termodinámicos, esa variación, ¿por qué se produce? Pues por la ingesta de calor, es decir, cuando se le añade calor a un sistema, ¿sí? Y toca quitarle el trabajo que efectúa el sistema sobre él mismo, ¿cierto? Porque así también hay una variación de energía. Por lo tanto, esa será la variación de la energía interna. El calor que recibo, ¿cierto? Y lo que yo trabajo, pues entonces me va a dar una variación en mi energía interna. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, miren. Digamos que ustedes para hacer ejercicio necesitan alimentarse, hidratarse, etcétera. Ustedes hacen una ingesta de calorías. Se comen una manzana, comen carne, huevo, etcétera, todo lo que vaya en un desayuno, digamos café, chocolate, lo que ustedes coman. Ahora, eso se convierte en calorías, ¿cierto? Ya habíamos visto que la energía química se puede convertir en calorías. Ahora, esas calorías es de ingreso, es como si fuera esta Q de acá, ¿sí? Esta Q de acá es los alimentos que usted hace, ¿sí? Si usted no se mueve, si usted es sedentario, ¿cierto? Todo eso ingresa como energía interna al sistema y esa energía interna se convierte en grasa, en acumulación de energía. Recordemos que nosotros acumulamos energía a partir de la acumulación de grasa. Nuestro cuerpo permite hacer reservas de energía a partir de la acumulación de grasas. Por eso que muchas personas pues se ven sedentarias y pues por lo tanto comienzan a tener problemas de obesidad. Pero si ustedes son activos, digamos que ustedes, bueno, comieron su desayuno, etcétera, y salieron a trotar, salieron a hacer ejercicio, etcétera, ese será este trabajo de acá, ¿sí? Digamos que ustedes corrieron, no sé, 3 4 kilómetros, nada más. Hicieron trote de 3 y 4 kilómetros, pues ese va a ser el trabajo sobre el sistema, efectuado por el sistema. Pero pues obviamente toda la ingesta no va a ser igual a la cantidad de trabajo, ¿cierto? Hay cierta diferencia entre ambos. Digamos que antes de correr yo comí, no sé, un sándwich con gaseosa y, no sé, una pera. Entonces toda esa energía me da para mucho más que solo correr 4 kilómetros. Yo puedo hacer mucho más con esa energía. Por lo tanto, habrá una variación en mi energía interna. Todavía me quedará energía ahí. ¿Esa ecuación cómo se llama? Se llama la primera ley de la termodinámica. Esa es la ecuación que estábamos buscando. Pero existen ciertas aplicaciones para la primera ley, en termodinámica, obviamente. Están los procesos. Nosotros habíamos hablado de unos procesos cuando hablamos de la ley de los gases ideales. El proceso isotérmico, isobárico, isovolumétrico.
¿sí? Son 3 de los procesos. Pero ahora vamos a comenzar con un proceso adicional que se va a llamar el proceso adiabático. El proceso adiabático tiene una particularidad. No hay entrada o salida de energía del sistema. Es decir, el calor, las calorías, etcétera, lo que sea, no están ingresando ni saliendo del sistema. Por lo tanto, el calor como tal es cero, ¿sí? Está aislado térmicamente. O sea, nosotros no podemos calentar ese sistema ni nada. Simplemente está ahí quieto. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente me va a generar que solamente la variación será sobre el trabajo. Es como cuando usted no desayuna, se levanta y no desayuna, pues obviamente solamente está gastando más energía de la energía interna que le queda. ¿Sí? De dormir o de la comida anterior. Entonces, esa energía, esa variación de energía interna es negativa. ¿Y cómo se manifiesta? Pues obviamente disminuyendo la temperatura. Si no hay calor, pues obviamente se toma internamente y pues todo el calor que contiene el sistema propio, no que le llega al exterior, sino que lo tiene propio, disminuye, ¿sí? Al disminuir el calor, pues obviamente disminuye la temperatura, consecuencia de el calor. Ahora, el proceso isobárico, recordemos que tiene que ver con la presión. La presión es constante, sin embargo, la energía térmica y el trabajo son diferentes de cero. Es el proceso que nosotros habíamos visto antes. Simplemente en esto, el trabajo es igual al producto de la presión, que es constante, es un número que no va a variar, por la variación entre el volumen final menos el volumen inicial. ¿Sí? El trabajo está determinado por la variación de volumen. Entonces podemos verlo como de que hacemos un proceso isobárico cuando lo hacemos a presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica acá para todos es la misma. Ahora, un proceso isovolumétrico ya sabemos que el volumen es constante, no hay variación de volumen. Por lo tanto, el trabajo realizado es cero, porque pues miren la ecuación anterior, ¿cierto? Si no hay variación de volumen, si esto se vuelve cero, ¿sí? Cero por cualquier cosa da cero. Por lo tanto, la energía interna solamente estará determinada por el calor que le ingresa, ¿sí? Así como yo les dice, alguien sedentario solamente come, acumula energía y pues acumula grasa y pues esa es la variación de energía interna que usted va a tener. El último es un proceso isotérmico que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de termodinámica, ¿no? Isotérmico es que la temperatura es igual, ¿cierto? No hay variación de temperatura. Por lo tanto, si la temperatura es constante, podemos ver una relación con la ley de los gases ideales. Recordemos que un proceso isotérmico es algo así, ¿sí? Donde la presión va haciendo una función inversamente proporcional a el, al volumen, ¿sí? Entonces, a medida que crece la presión, el volumen disminuye. Y si decrece la presión es porque el volumen aumenta, así como lo veíamos en el ejercicio del Transmilenio. Si hay 200 personas bueno, 500 personas, digamos, no sé, unos exagerados con 200, 500 personas en un Transmilenio y pues mágicamente llega el otro Transmilenio, pues obviamente se pasa la mitad y pues el espacio aumenta y uno no se siente tan presionado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Para este el trabajo tiene una ecuación fundamental. Es muy parecida a la ley de los gases ideales, ¿sí? Entonces, ¿qué me tiene? Que el trabajo es igual a nRT, que es una parte de la ley de los gases ideales. Recordemos en el número de moléculas, R la constante de los gases ideales, T la temperatura, por el logaritmo natural. Eso está en la calculadora, el logaritmo natural. Recordemos matemáticas de la variación entre el volumen final y el volumen inicial, o sea, una división entre el volumen final y el volumen inicial. Esa ecuación es muy importante cuando estamos viendo un proceso isotérmico. Ahora, pasemos a la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es muy extensa, ¿sí? Y tiene muchas aplicaciones. Solo vamos a ver la más básica. ¿Por qué? Porque pues ustedes la necesitan hasta el momento. Pero
van a hacer una pequeña, digámoslo así, una pequeña inferencia sobre la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Hay un orden de las cosas en el universo, ¿sí? Hay un factor que nos dice que hay procesos que se pueden hacer y hay procesos que no se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, en la primera ley de la termodinámica no hace distinción entre el calor y el trabajo, ¿sí? No se puede convertir energía térmica en energía mecánica en un proceso isotérmico. O sea, es una restricción que tenemos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos como un cambio, un orden en eso. ¿Cómo poder evidenciar la segunda ley? ¿Sí? Eso, lo que acabamos de decir es imposible. ¿Listo? Pero solo se pueden hacer ciertos tipos de transformaciones. Se restringen los tipos de transformaciones. ¿Cómo los vamos a ver? Vamos a ver tres tipos de transformaciones que son posibles y que son imposibles hacerlas al revés. Por ejemplo, una de ellas es que cuando dos objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, es decir, se calientan, ¿cierto? La energía térmica siempre fluye del objeto más caliente al más frío, nunca del más frío al más caliente. Recordemos que esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Recuerdan que nosotros hacíamos el ejemplo con el arrunchis? El cuerpo más caliente le cede calor al más frío, no el más frío le cede aún más calor al cuerpo caliente, ¿sí? Ahora, una bola de hule, una bola de baloncesto, por ejemplo, ¿cierto? Se deja caer al suelo y rebota varias veces hasta que queda en reposo, ¿sí? Sin embargo, una bola de hule que se encuentra en el suelo, en reposo, no rebota por sí sola, o sea, no comienza a cambiar el orden de los factores. Ese proceso no se puede dar al revés. La última, debido a la fricción con el aire, los choques con las moléculas de oxígeno, ¿cierto? Recordemos que choque con moléculas genera calor, ¿sí? Y calor es energía térmica. Un péndulo se detiene, ¿sí? A partir de la fricción con el aire es que el péndulo, como lo ven ahí en la imagen, se detiene. Pero no se puede hacer la transformación inversa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente la energía mecánica se vuelve energía térmica al detenerse el péndulo, pero de la energía térmica no se puede convertir en energía mecánica, como decíamos en el proceso isotérmico de la primera oración. De una energía térmica, así esté muy caliente el sistema, eh, digamos que el sistema lo hacemos en Barranquilla, en Melgar, etcétera, ¿cierto? Que hay una temperatura elevada, a pesar de ello, el péndulo se mantiene quieto, no transforma la energía térmica en energía mecánica. De eso nos habla la segunda ley. Y nos habla de que todos esos procesos que no se pueden hacer, ¿cierto? Que son incoherentes, pero que solamente tienen una vía de hecho, se llaman procesos irreversibles. O sea, yo no puedo revertir, por ejemplo, que la bola que está quieta en el suelo comienza a saltar inmediatamente, ¿sí? O sea, no puedo hacerlo, no puedo decirle a la bola, bueno, usted está ahí quieta y va a comenzar a saltar. No se puede, ¿cierto? A eso se le llaman procesos irreversibles. El cambio de la energía potencial gravitacional al momento de soltar la bola al suelo y que comienza a rebotar y que a partir de la fricción con el suelo, ¿cierto? Genere calor, etcétera, etcétera, se transforma en la energía, se vaya perdiendo y se quede quieto y después absorba calor y comienza a saltar, no se puede. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? La aplicación de esta ley se va a dar en las máquinas térmicas, ¿sí? Las máquinas térmicas son aquellas que convierten la energía térmica en otras formas útiles, como la energía mecánica o la energía eléctrica. Un ejemplo de ello, la máquina de vapor, ¿sí? Obviamente tenía una caldera, le echábamos leña, carbón, etcétera, ¿cierto? Y pues transformaba todo ese calor en una energía mecánica, movía las ruedas del tren.
Ahora, ¿cómo es este proceso? Pues muy sencillo, ¿cierto? Está el calor, hay agua, vapor, ese vapor comienza a pasar por acá, ¿cierto? Comienza a ocupar un espacio, ¿sí? Y si ustedes lo ven acá, acá hay una salida, ¿sí? Acá hay una salida que es cuando va a hacer ¡pum! ¿Qué va a pasar? Pues obviamente el pistón estaba acá inicialmente, ¿sí? Pero el vapor va al momento de vaporizar el agua, ¿cierto? Ocupa más espacio y comienza a empujarlo, ¿sí? Lo empuja y entonces obviamente va a salir por acá para liberar la presión, ¿sí? Pero pues el pistón viene y se mueve y gira la rueda, ¿sí? La gira para acá y comienza a hacer un movimiento, o sea, es una transformación de la energía térmica a la energía mecánica. Esa es cómo funciona una máquina de vapor. Ahora, ¿cómo son los pasos? Pues muy sencillo, absorbe energía térmica de una fuente de alta temperatura, que sería esto, ¿cierto? Realiza un trabajo, o sea, por ejemplo, lo pasa al agua, ¿cierto? Y realiza un trabajo. El trabajo significa fuerza. Acá hay una fuerza a partir del crecimiento, así como lo vimos en el émbolo. Una fuerza sobre un área, ¿cierto? Y hay un desplazamiento acá, delta de X. Acá hay un delta de X. ¿Sí? Una variación. Fuerza y delta de X da trabajo, un trabajo mecánico. Y la máquina expulsa una energía térmica a una fuente de menor temperatura, o sea, convierte hacia acá la energía térmica. ¿Listo? Así también funcionan los motores, ¿sí? Si ustedes lo ven, eso se llama un pistón. Y este es un ciclo, no sé si ustedes han visto las motos, hay motos que son de 2 tiempos y hay motos que son de 4 tiempos. Eso significa el ciclo del motor, ¿sí? Solamente las de 2 tiempos tienen combustión y inyección, combustión e inyección. Las de 4 tiempos tienen un ciclo más avanzado, combustión, refrigeración, chispa, bueno, hay gente que sabe más de eso, pero pues es técnicamente el mismo proceso, ¿listo? Entonces viene en la combustión, o sea, cuando hace la explosión de la chispa, ¿sí? Va a generar que el pistón baje y vuelva a subir, ¿listo? Es decir, la máquina absorbe una cantidad QC, o sea, acá en este lado, QC es la cantidad de calor que la máquina absorbe, ¿sí? De la combustión, digámoslo así, calor de combustión o calor de entrada. Luego realiza un trabajo W, que sería el trabajo que nosotros vemos acá, ¿sí? Y finalmente entrega el calor QF al depósito frío. Debido a que la sustancia del trabajo pasa por un ciclo, o sea, esto pasa por un ciclo, ¿sí? La energía interna es constante, o sea, simplemente la energía interna no va a tener una variación como significativa. Por lo tanto, podemos tener esta ecuación de trabajo. Trabajo va a ser igual a la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida o el calor que se entrega al depósito frío. Teniendo en cuenta eso, pues obviamente vamos a tener una cosa que se llama la eficiencia térmica. ¿Listo? Que se denota con la letra E y se define como el cociente del trabajo, ¿sí? Realizado por la máquina térmica con el factor de la energía térmica absorbida, ¿sí? A una temperatura más alta de este ciclo, o sea, el calor que se le inyecta para que la máquina funcione, como el calor de la caldera de la locomotora. Entonces la eficiencia será igual al trabajo sobre el calor de entrada. Recordemos que el trabajo tiene una ecuación, calor de entrada menos calor del depósito frío. Y si nosotros hacemos la separación, calor sobre calor, pues da 1. Y calor frío sobre calor de entrada, pues me va a dar esta ecuación. Esta ecuación se llama la eficiencia térmica. En un motor de automóvil, la eficiencia de ese motor es de aproximadamente un 20 a un 25%. Usualmente 20% es fundamental. Los motores diésel tienen una eficiencia un poco mayor de un 35%.
¿Listo? Entonces así para que vean un motor, cómo sería un motor bien hecho. Bien, ahora vamos con los ejemplos. La primera ley de la termodinámica, ¿sí? Si nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica, recordemos que es cuando nosotros tenemos los procesos, ¿sí? Los procesos que no en orden, sino simplemente la ley de conservación de la energía, técnicamente, de la termodinámica. Si un sistema se encuentra inicialmente a 2,6 por 10 a la 5 pascales, eso es presión, ¿cierto? Con un volumen de 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ahí está la transformación para los que no les guste la notación científica, recibe 6.500 joules de energía térmica y pasa a un volumen de 7,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahí está la transformación. Calcule la variación de la energía interna del sistema calcule la variación de energía interna del sistema. ¿Qué volumen se obtiene si esa variación de energía fuera solamente 2.500 joules? O sea, es un problema de dos preguntas. Vamos a ver las condiciones iniciales y vamos a poner las ecuaciones para ver cuál vamos a utilizar. Vamos a ver el resaltador y miremos. Entonces ya sabemos que 2,6 por 10 a la 5 pascales, pues pascales son unidades de presión, ¿cierto? Con un volumen, o sea, inicialmente estaba a 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese es el volumen inicial. Ahora recibe 6.500 joules, o sea, ese es el calor que le entra, ¿sí? Para trabajar la fuente térmica. Y pasa a un volumen de 7,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, o sea, ese será el volumen final. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la variación de energía interna? O sea, va a ser delta de U. ¿Listo? Entonces, miremos las ecuaciones que tenemos. Lo primero que tenemos que hallar es, como me dicen, tenemos que hallar delta de U. Tenemos el calor, sí, pero no tenemos el trabajo dentro de los datos. Por lo tanto, tengo que obtener primero el trabajo. Entonces, vamos a ver la ecuación de trabajo. Trabajo es igual a presión por la variación entre el volumen final menos el volumen inicial. Como ya está despejado, pues simplemente será reemplazar la presión, que es 2,6 por 10 a la 5 pascales, por la resta entre el volumen final, que es 7,5 por 10 a la menos 3, menos el volumen inicial, 4 por 10 a la menos 4. Eso se hace en calculadora, muy sencillo. Si quieren, sigan las mismas indicaciones que doy ahí en la presentación para escribirlo en la calculadora. Y eso me da 1.846 joules. Ese fue el trabajo que se hace para que ese sistema aumente el volumen. Teniendo en cuenta eso, y ya sabemos cuánta ingesta de calor tuvo, que fueron 6.500 joules, pues vamos a la ecuación de variación de energía interna. Simplemente será Q menos W, calor menos trabajo. Entonces el calor ya sabíamos que era 6.500 menos el trabajo, 1.846. Por lo tanto, es una resta sencilla que me da 4.654 joules. Ahora, por el otro lado está el otro problema. ¿Qué volumen se obtiene? O sea, acá ya hay otra pregunta, ¿sí? ¿Qué volumen se obtiene? O sea, será el volumen final si esa variación de energía fuera de 2.500 joules. Entonces, miremos las estas. Pues obviamente la presión sigue siendo la misma de la anterior, el volumen inicial sigue siendo el mismo, la ingesta de calor sigue siendo la misma, ¿cierto? Pero el volumen final va a ser nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque ya tenemos la variación de energía interna. Es decir, tenemos 2.000 joules de variación de energía interna. Y es como devolvernos. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar primero el trabajo. Miren que acá está BF, acá es donde aparece en la ecuación de trabajo. Entonces yo tengo que hallar primero el trabajo y después ahí sí hallar BF. Utilizamos la ecuación de variación de energía interna y es lo más sencillo. Simplemente, como tenemos que despejar W, ¿cierto? Y tiene que quedar positivo, pues esto que está negativo pasa al otro lado positivo y esto que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿sí? Me queda así. Simplemente pasamos a restar la variación de energía interna al calor. Y miramos cuánto da. Pues obviamente el calor que da 6.500 menos 2.000 joules. Pues obviamente eso da 4.500 joules. Ahora,
Ya teniendo el trabajo, tengo que mirar cómo despejar el volumen final, ¿sí? Pues de la ecuación de trabajo, obviamente. Entonces, simple. Lo primero, esta P está multiplicando, pasa a dividir. La presión está multiplicando, pasa a dividir y me queda así. Y ya puedo quitar ese paréntesis. Y ahora, como esta es la incógnita, ¿cierto? Pues este que está restando pasa al otro lado a sumar esa fracción, ¿sí? Pasa así. Ya lo tengo despejado. Entonces, ¿qué me va a pasar? Pues voy a continuar por allá arribita para aprovechar el espacio, ¿cierto? Y reemplazamos los datos. Ya tenemos W, tenemos la presión y tenemos el volumen inicial. Simplemente será reemplazar W, que fueron los 4500 joules que hallamos ahorita, la presión 2,6 por 10 a la 5 pascales, más el volumen inicial 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Repetí esto, no importa. Hacemos la operación y pues eso da 0,177 metros cúbicos. Y listo. Esa es la solución del problema. O sea, 0,177 metros cúbicos será el volumen final. ¿Sí? Es mucho mayor que 7 por 10 a la menos 5, ¿cierto? 0,075 para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo de la primera ley de la termodinámica, pero vamos a ver un proceso isotérmico. 3 moles de un gas ideal a presión atmosférica se está vaporizando. ¿Listo? Importante este factor. Vaporizando. Digamos que la temperatura de la vaporización es a 100 grados Celsius. ¿Listo? Durante el proceso, este se expande de 0,15 metros cúbicos a 0,23 metros cúbicos. Calcule la magnitud del trabajo a realizarse en este proceso. Si estos 3 moles tuvieran una masa de 0,2 kilogramos y el material tuviera un calor latente de vaporización de 4,38 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos, ¿qué variación de energía interna evidenciaría? Entonces, obviamente el problema no es que esté muy asequible, pero veremos que es más fácil de lo que parece. Tenemos nuestras variables y vamos a mirar de dónde salen. 3 moles, o sea, 3 mol es unidad de masa, ¿sí? Las 3 moles nos decían por acá abajo que tienen una masa de 0,02 kilogramos. Entonces de acá sale este dato de acá, ¿cierto? Se está vaporizando a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces la temperatura de 100 grados Celsius y pues obviamente también la pasamos a grados Kelvin. Ya sabemos que es sumar 273,15 más 100 pues da 373,15. Durante este proceso se expande de 0,15 metros cúbicos, o sea, es el volumen inicial, ¿cierto? Y a 0,23 metros cúbicos, volumen final. Listo, ese es un dato. Acá nos decían a presión atmosférica, o sea, nos dicen la presión. Recordemos que la presión atmosférica es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Eso lo vimos en mecánica de fluidos. Calcule la magnitud del trabajo a realizarse en este proceso. O sea, el trabajo es una pregunta, ¿sí? Y después me dicen, si esas 3 moles tuvieran 0,2 kilogramos, que ya lo anotamos, el material tuviera un calor latente de vaporización, o sea, es el calor latente de vaporización, L, ¿cierto? ¿Qué variación de energía interna evidenciaría? Pues entonces, obviamente, ahí me preguntan delta de U y pues obviamente el calor, que no hablan por ningún lado del calor ingresado. Entonces miremos las ecuaciones y miremos cómo podemos iniciar el trabajo. Lo primero, tenemos que hallar el trabajo, ¿sí? El trabajo es la pregunta. Por lo tanto, pues tenemos que utilizar la ecuación de trabajo. Trabajo es igual a presión por la variación del volumen final menos el volumen inicial. ¿Tenemos la presión? Sí la tenemos. Vamos acá con la pluma.
Si tenemos la presión, tenemos el volumen inicial y tenemos el volumen final. Por lo tanto, podemos hallar el trabajo con esa ecuación, ¿cierto? Pero en este caso, como es un proceso isotérmico, ¿sí? El trabajo no se halla con esta, ¿sí? Ya no se halla con esta. ¿Por qué? Porque no hay una variación de calor, ¿sí? Tenemos que hallar es este calor interno, ¿sí? Entonces, el trabajo es igual a la multiplicación de N, ¿cierto? El número de moles, que si lo tenemos por acá, ¿cuántas son? Pues obviamente son 3 moles, ¿cierto? R, que es una constante que vale 8,31, acordémonos, R es la constante de los gases ideales, vale 8,31. T, tenemos la temperatura por acá, mírenla acá, ¿cierto? Si tenemos la temperatura, el volumen final que ya lo habíamos visto y el volumen inicial. Por lo tanto, podemos hallar ese trabajo en ese proceso isotérmico. ¿Y por qué sabemos que es un proceso isotérmico? Porque se está vaporizando. Recuerden que cuando algo se está vaporizando, mantiene su temperatura, mantiene la temperatura hasta que convierte toda esa sustancia en vapor, ¿sí? O sea, mientras no se haya convertido toda esa sustancia en vapor, la temperatura se mantiene. ¿Listo? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, tenemos todos los datos. Entonces reemplacemos. Ah, acá me faltó las unidades de R. Pero bueno, acá es joules sobre mol por grado Kelvin. Grado Kelvin. Listo. Esa es la constante de los gases. Entonces reemplazamos y sabemos que no tenemos que despejar nada porque pues estamos hallando el trabajo. 3 moles por 8,31 por joule sobre mol grado Kelvin por la temperatura 373 grados Kelvin. Recuerden que nos tocó transformarla. ¿Por qué? Pues porque la constante de los gases ideales está en grados Kelvin, ¿sí? Entonces no podíamos utilizar grados Celsius por el logaritmo natural de la división de eso. Yo principalmente si lo voy a hacer en calculadora, yo primero hallo esto. Logaritmo natural, abro un paréntesis, 0,23 sobre 0,15 y después lo multiplico por 0,73 por 8,31 y por 3 si lo voy a hacer en calculadora. Eso me da 3655,06 joules. Ese es el trabajo. ¿Listo? Ahora, si estas 3 moles tuvieran una masa de 0,2 kilogramos, 0,002 kilogramos, ¿cierto? Y tuvieran un calor latente de vaporización, o sea, ese gas ideal tiene un calor latente de eso, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente tenemos que hallar cuánto calor se da a partir de la vaporización. Y a eso se le llama la ecuación de calor latente de vaporización, que es esta, ¿sí? Calor es igual a masa por L, que es el calor latente de vaporización. Eso lo vimos hace unas clases. La masa, obviamente, 0,02 kilogramos y pues el calor latente de vaporización que nos da ahí 4,38 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Teniendo en cuenta eso da 8.760 joules. Listo, esto es Q, ¿sí? Esto es Q, el calor que se da en la vaporización. Y tenemos el trabajo también, ¿sí? El trabajo que se está dando cuando se expande ese gas, cuando se vaporiza y pasa de ese volumen inicial a ese volumen final. Por lo tanto, yo ya puedo utilizar esta ecuación, la variación de energía interna, porque ya tengo el calor de vaporización y el trabajo que se hace en el crecimiento de la sustancia, ¿cierto? En la vaporización. Entonces simplemente la utilizamos, 8.760 joules menos 3.655,06 joules, ¿sí? Es una resta sencilla, da 5.104,94 joules. Ese es nuestro ejemplo. Y ya terminamos. Bien, vamos por un tercer ejemplo que es de la segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica
calienta 3 kilogramos de agua. Entonces vamos a ver acá, en nuestro resaltador, tenemos 3 kilogramos de agua. Agua, importante, porque nos dice la sustancia. En el anterior nos decía un gas ideal y no nos hablaba de cuál gas, ¿sí? Pero en este caso, agua. A temperatura ambiente, la temperatura ambiente, como ustedes ya saben y siempre se los he repetido, es 20 grados Celsius, ¿sí? A 75 grados Celsius, o sea, no hay una vaporización, sino que simplemente hay un aumento de temperatura del agua como tal, ¿sí? Y sabemos que el agua a 20 grados Celsius pues está en estado líquido. A partir de una combustión de gas natural, acá este pedacito es que nos dice de dónde sacó la, digámoslo así, la energía, de dónde saca el calor para transformar la energía. Que otorga una energía térmica de 9 por 10 a la 5 joules, ¿sí? O sea, ese es el calor que se otorga a partir de la combustión de gas natural. ¿Cuál será el trabajo y la eficiencia de esta máquina térmica? Esto es muy sencillo, ¿sí? Esto no tiene mucho que ver. Ahora, saquemos los datos, pues obviamente la masa, 3 kilogramos, que ya la sacamos de acá, ¿sí? De este ladito. La temperatura inicial, 20 grados Celsius, que la habíamos sacado de este ladito de acá. La temperatura final, 75 grados Celsius, que está acá, ¿cierto? Y como nos decían, agua. Nosotros ya sabemos que cuando aumenta la temperatura del agua, estamos hablando de calor específico, no de calor latente. Calor latente cuando hay transformación de estados de la materia. Vaporización, solidificación, fusión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de aumentos de temperatura, simplemente o disminuciones de temperatura, pues acá ya estamos, ¿cierto? 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces ya sabemos que la temperatura la podemos manejar en grados Celsius en este caso. Y tenemos el calor de entrada. Calor de entrada que nos da el gas natural, que es 9 por 10 a la 5 joules. Ahora, ¿qué me falta? Pues obviamente me dicen cuál será el trabajo, no sabemos cuál es el trabajo y cuál es la eficiencia. Entonces, para poder saber cuánto de eso se transforma, pues tengo que saber el calor de salida o el calor a la fuente fría. Entonces, primero miremos las ecuaciones y después hallamos el trabajo. Entonces, primero hallamos el calor. ¿El calor qué? El calor que ejerce cuando se calienta el agua de 20 grados Celsius a 75 grados Celsius. Y simplemente utilizamos la ecuación de calor específico. Q es igual a mc por la variación de entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Como no hay nada que despejar, simplemente tenemos que reemplazar la masa, que ya son 3 kilogramos, ¿cierto? C, que es el calor específico, y la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Eso en la calculadora nos da 690.690, qué pena, joules. Ahora, tenemos que hallar el trabajo, ¿sí? Y como hallamos el trabajo, pues ya tenemos el calor que se le da a la fuente fría. ¿Cuál sería la fuente fría ahí? Pues el agua, ¿sí? Este es el calor que se le otorga al agua para subirlo de 20 a 75. Pero es una parte de la que se le da en la combustión de gas natural. Imagínense que usted está calentando agua nada más, ¿cierto? No es lo mismo la temperatura que tiene el agua cuando usted la toca ahí, ¿cierto? Está calientica, usted la toca, a que vaya a tocar la flama. Obviamente la flama tiene una temperatura mayor. ¿Listo? No va a tener la misma temperatura del agua. Entonces hallamos el trabajo con la resta de los dos calores, el calor de entrada, que es el calor de la flama, de la combustión natural, de gas natural, y el calor de la fuente fría o el calor de salida, que será el calor que se le da para aumentar la temperatura. Simplemente es una resta, lo hacemos así en la calculadora y nos da 209.310 joules. Ahora, la eficiencia. Utilizamos la ecuación de eficiencia muy sencillo. 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada.
es reemplazar 1 menos 690.690 sobre 9 por 10 a la 5. Ya sabemos que 9 por 10 a la 5 da 900.000, ¿sí? 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y eso nos da un 23,25%. Obviamente esto no nos da en porcentaje, ¿sí? Eso lo que nos da es... cogí el que no era. Eso lo que nos da es un número. Eso da 0,2325. ¿Sí? Y obviamente para poner este símbolo de porcentaje, ¿cierto? Pues tiene que multiplicar por 100. Entonces por 100 es correr la coma hacia allá. 1 y 2. Entonces si pone la coma ahí, pues eso da 23,25%. ¿Sí? Obviamente ustedes son súper maquias en las matemáticas y entenderán esto, pero pues hay gente que no como yo y pues toca hacerlo así, de a pasitos. Bueno, vamos con el otro ejemplo. Ay, se me olvidó cambiar el número, pero no importa. La eficiencia de una máquina térmica es del 35%, la cual calienta 0,2 kilogramos de agua desde la temperatura ambiente a partir de resistencias eléctricas, ¿sí? Que otorgan un calor de 3,4 por 10 a la 4 joules. Entonces, técnicamente eso es la ducha eléctrica que nosotros tenemos. ¿Cuál será la temperatura final que entrega el agua, que le entrega el agua esa máquina térmica? Pues miremosla, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las variables primero y pues las ecuaciones de una vez, eso no importa. Bien, miremos. La eficiencia es del 35%, ¿sí? Entonces, 35%, que es lo mismo que decir 0,35. Ahora, 0,2 kilogramos de agua, entonces ya me dicen que es la masa, ¿cierto? Y como me dicen que es el agua, pues yo ya tengo el calor específico del agua. Ahora dice que la temperatura ambiente será la temperatura inicial, ¿sí? A partir de resistencias eléctricas otorgan un calor, o sea, el calor como tal es de 3,4 por 10 a la 4 joules, ¿sí? ¿Cuál será la temperatura final que entrega el agua en esa máquina térmica? O sea, la temperatura final no la sabemos y pues obviamente no sabemos cuánta energía gasta en subirle la temperatura a esa temperatura, ¿sí? Entonces comencemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente vamos a sacar ese calor final, el calor que le entrega de la eficiencia, ¿sí? Esta va a ser nuestra pregunta. Entonces, como esta es nuestra pregunta, pues tenemos que comenzar a despejar. Todo esto que está negativo, al otro lado pasa positivo, ¿sí? Y este que está positivo pasa negativo, pasa a restar. Entonces me queda así, ¿cierto? Ahora, como esta es la pregunta, pues este que está dividiendo va a pasar a multiplicar a todo esto, ¿sí? A esto de acá. A todo esto lo va a pasar a multiplicar. Entonces me queda así la ecuación. Y simplemente será reemplazar porque ya la tengo despejada. QC, que ya sabemos que vale 3,4, 1 menos 0,35. Eso da 22.100 joules. Ese es el calor que utiliza a partir de la eficiencia. Ahora, si tenemos en cuenta eso y tenemos que es agua y que vamos a subir la temperatura, pues obviamente vamos a utilizar el calor específico, la ecuación de calor específico. Entonces tenemos Q es igual a mc por la variación de temperatura. Como ya lo que necesitamos es esta, ¿cierto? Porque este calor es este de acá, ¿sí? Entonces simplemente será despejarlo. Lo primero, esto que está multiplicando pasa a
dividir. Listo. Y ya puedo quitar ese paréntesis. Y simple, como esta es la pregunta, pues esto que está restando pasa a sumar. Me queda así. Ya teniendo en cuenta eso, pues simplemente será reemplazar los datos. Calor, que es 22.100 joules, como ya lo había dicho. La masa, 0,2 kilogramos. El calor específico del agua, 4.186, más 20. Y eso da 46,39 grados Celsius, la temperatura final. Y listo, con esto terminamos. Ya este es nuestro taller y tenemos que hacer estos 3 ejercicios, les propongo. Pero pues como veo que ustedes están tan pilos haciendo las cosas, pues les voy a mandar un puntico sorpresa. Ese puntico es porque no hemos visto toda la, digámoslo así, la teoría de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene un concepto que se llama la entropía. Y es muy difícil de abordar para los físicos, pero es fundamental, es una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Entonces, van a ver el siguiente link, van a escribir un ensayo, no solamente se guíen con el link, sino que busquen más videos, lean un poquito más, no sean tan 65 a pasar por la raya, ¿cierto? Busquen un video más, léanse un artículo, busquen en Wikipedia qué es la segunda ley de la termodinámica, qué es la entropía, ¿sí? Y van a hacer un ensayo de una página, obviamente espacio sencillo, letra Arial 12, así como lo estamos haciendo. No vayan a copiar y pegar porque ahí sí es que los dejo toda la vida en la materia. Necesito que lo hagan a conciencia y pues hacen un ensayo. El video es muy chévere, es de un youtuber que es doctor en ciencias, es muy conocido, es de Date un blog y se llama Javier Santolaya. Entonces es muy chévere. Si quieren vean otros videos, no de él, porque pues él solo hace ese, pero pues pueden ver otros videos de qué es la entropía y cómo se relaciona con la segunda ley de la termodinámica. Y necesito que hagan un ensayo sobre los personajes mencionados, cómo es que evolucionó esto. Hay muchos, ahí está Boltzmann, bueno, en fin. Hay muchos personajes, entonces quiero que hagan un ensayito sobre ello. Y los 3 ejercicios. Recordemos la fecha de entrega y todo. ¿Listo? Y pues vamos a tratar de mirar dudas sobre los ejercicios en la próxima reunión. ¿Listo? Entonces, muchachos, gracias. Espero que todos puedan cumplir con la actividad. Me alegra saber que pues muchos de ustedes están bien y pues a pesar de las dificultades que pasemos, pues como decía mi papá, hay que nadar y empujar la maleta en estos tiempos. No hay que rendirnos. Entonces, gracias por todo y buena suerte.